tenemos que saber de qué siglo a qué siglo ocupan esas etapas históricas. La Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Y créanme lo que ubicando esos tiempos van a poderse imaginar qué pasaba con el comercio en cada una de las fases. Desde luego, hablar de la Edad Antigua, en términos de la economía, sería pensar en el esclavismo o el comunismo primitivo o el esclavismo, ¿no? Hablar de la Edad Media sería pensar en el esclavismo y hasta el feudalismo, ¿no? En la Edad Moderna, por supuesto, del capitalismo, y en la época contemporánea del imperialismo y el comunismo, en lo que hace a lo económico. Y por lo tanto, estos conceptos nos pueden dar orientación en relación de qué pasaría con las empresas en cada uno de ellos. Y nosotros comenzaremos ahora con la Edad Antigua. Si bien es cierto que el derecho mercantil tiene por objeto regular las relaciones comerciales, es decir, los actos que con motivo del comercio se realizan, también es cierto que a pesar de que aparecieron los primeros actos de comercio, no porque aparecieron ya estaba en isofacto el derecho mercantil. De hecho, primero surge el objeto, que es el acto de comercio, y luego ya se generan las normas para regular esos actos de comercio. ¿Pero qué es el comercio? Porque nosotros vamos al Código de Comercio y no encontramos una definición, ni siquiera de acto mercantil. El comercio es el intercambio de bienes o servicios. Eso es comercio. Intercambio de bienes o servicios. ¿De qué forma comenzó entonces el comercio entre los seres humanos? Con el trueque. Es el trueque, entregar una cosa por otra. De hecho, después de que se entregaba a lo mejor vino por cerveza, se daría la oportunidad, por supuesto, de que se entregara alguna medida de cambio por ese vino o por esa cerveza. Pero primero tiene que ser evidentemente el trueque. Una vez que las sociedades se organizaron de tal forma que pudieron satisfacer sus necesidades básicas, fue posible que los bienes y servicios producidos por una sociedad fueran intercambiados con otra, puesto que no en todos los climas ni en todas las condiciones puede producirse lo mismo. Esto de que se intercambiaran bienes fue resultado de la división del trabajo, ya que cada individuo y sociedad pudo especializarse en la producción de determinados bienes y en la oferta de determinados servicios, los cuales serían intercambiados posteriormente por otros productos que se producían en menor cantidad o que no se producían. En razón de ello he puesto el ejemplo del vino y la cerveza. Definitivamente el vino y la cerveza no se pueden producir en el mismo clima. Porque entonces sería como pensar que el atún, o ¿qué les parece pues sí, que el atún de forma natural se puede generar en la Ciudad de México? No se puede producir de forma natural, tiene que ser en condiciones manejadas, ¿no? A lo mejor si hay atún sí se produce, pero en condiciones manipuladas por el hombre. De la misma forma el vino no se puede producir en cualquier lugar.
El vino se va a producir en un clima en específico, donde haya vino. En México hay una zona de producción de vino que es California, las Californias. Ahí se produce vino. Y es que no se da, decía yo, en cualquier clima. Igual en Europa, que es donde comienza a practicarse el comercio, por lo menos el que oficialmente aparece, y que además tiene una geografía menos favorecedora para la economía que la de América. En América el clima es bueno, la tierra es buena, en Europa no en todo lugar ocurre. Pues va a tenerse que desarrollar el intercambio de unos bienes por otros. Y desde luego, los bienes que se van a intercambiar son los que se producen mucho, se entregan a otros para que aquellos produzcan los que ellos producen mucho si no producen de este. Por eso se da el trueque. Nada más que de repente va a ser tan complicado llevar muchas o grandes mercancías que por eso tendrá que crearse un medio de cambio que va a ser el dinero. En un principio ese intercambio tenía por propósito el consumo. Esto quiere decir que la gente de una tierra, de un lugar, de un poblado, que no podría generarse esos bienes, los traía para consumo. Pero más adelante, cuando la necesidad básica se satisface, ese intercambio también se da para que quien lo recibe pueda volverse el intermediario y a su vez exporte la mercancía. Esto es algo extraordinario porque parecería estar fuera de toda lógica. Pero les voy a poner un ejemplo. Hubo una época en la que la catsup que se consumía en México venía de Estados Unidos. Y a que ustedes no se imaginan con qué jitomate se hacía esa catsup. Con el jitomate mexicano. Y entonces, caray, o sea, aquí producíamos jitomate y comprábamos catsup, ¿sí? Les voy a poner otro ejemplo. México produce petróleo. Petróleo en buenas cantidades, pero compra gasolina. Y tú dices, caray, a ver cómo está eso. México produce petróleo y compra gasolina. Así es. Por eso esta administración ha querido habilitar refinerías, ¿no? Dice, caray, o sea, si tenemos petróleo, ¿por qué vamos a traer gasolina de Estados Unidos? Pero así pasa con el trueque, así pasaba con ese tipo de operación comercial, en la que si bien es cierto al principio, era satisfacer necesidades propias, más adelante se hizo para comercializar, para intermediar y comercializar con otros. Y esa comercialización trajo como consecuencia la necesidad de crear la unidad común de intercambio. ¿Qué es la unidad común de intercambio? La moneda. Hubo diferentes tipos de moneda, por supuesto, al paso del tiempo. Se utilizó la sal, se utilizó la plata, se utilizó el oro, hasta que aparecieron los billetes y las monedas, que como ustedes recordarán, no son otra cosa más que una promesa de pago. Cuando apareció la moneda en el comercio, por supuesto se revolucionó la forma y el volumen de las transacciones comerciales, porque ahora no habrá que llevar 700 cajas de cerveza para cambiarlas por 700 de vino. Ahora nada más se lleva de un lado la mercancía y por otro se entrega el dinero. Esta transformación va a favorecer el desarrollo de las sociedades antiguas. No obstante, durante la Edad Antigua, aún en aquellos casos en los que el comercio alcanzó un desarrollo importante, la actividad comercial no fue regulada por normas especializadas. Las actividades comerciales entonces se regulaban gracias a los usos y costumbres. ¿Y cuál era el referente de esos usos y costumbres para regular las operaciones de comercio? Pues las normas que se aplicaban a los contratos comunes y corrientes, que no eran necesariamente contratos comerciales, pero de alguna manera tendría que haber un referente en relación
de las disposiciones jurídicas que se tendrían que aplicar. Por esta razón, el derecho mercantil, tal como lo entendemos actualmente, no existía en la Edad Antigua. Sin embargo, vamos a mencionar algo en relación de esas normas sustantivas y adjetivas para que veamos cómo es que se fue desarrollando. Y para ello, con efecto con propósito de no variar, tendremos que mencionar el derecho romano. Ya sabemos que nuestras normas surgen en Roma. En ese gobierno, donde se van desarrollando las normas, a pesar de que es posible, si nosotros estudiamos cómo se practicaba el comercio, que encontremos algunos aspectos específicos de él en las normas del derecho civil, la verdad es que no se identificaba al derecho mercantil como una rama aparte. De hecho, hay varias clasificaciones del derecho romano. Una de ellas es la que habla o la que hace alusión al derecho civil y al derecho criminal. Es una de las clasificaciones que hay, repito, del derecho romano. Como esa es una clasificación que se establece en virtud del destino o el propósito de las normas, y no se hablaba del derecho mercantil, entonces el derecho mercantil era parte del derecho civil. El sistema de normas de los romanos regulaba las relaciones jurídicas entre los ciudadanos sin hacer una distinción de que algunos se dedicaran al comercio y otros no se dedicaran a él, lo cual actualmente en el derecho mercantil se ocurre, porque el derecho mercantil dice que se aplica a todos aquellos sujetos que se dediquen habitualmente a practicar actos de comercio. Pero entre los romanos no era así, o sea, nada más se trataba de que quien realizaba actos jurídicos, aun y cuando fueran mercantiles, tenía una regulación aplicable por parte del derecho civil. Ahora, ¿cuáles eran los aspectos que en el derecho civil romano se regulaban que tenían que ver con el comercio? Son aspectos de carácter sustantivo y de carácter adjetivo que ustedes están observando ahí. ¿Qué era la echazón por avería? Vamos a comentar respecto de este aspecto o esta institución que forma parte del derecho, de las normas sustantivas que están en nuestro esquema. Es ni más ni menos que un instrumento que fue creado por la Lex Rodia del acto. Lex significa ley, ¿no? Que consistía en repartir entre todas aquellas personas que tenían un interés en una embarcación que había sufrido un percance, la pérdida sufrida por los propietarios de las mercancías que tuvieron que ser arrojadas al mar. Y esa repartición de las pérdidas se hacía en proporción a los intereses de las personas. En otras palabras, cuando un barco, porque todo se trasladaba para el comercio por medio del mar, para llegar de un continente a otro, ¿no? Cuando un barco corría peligro de naufragar, por el peso que cargaba era necesario tirar mercancías al mar. Eso sí lo he visto en las películas, ¿no? Por supuesto, un barco era contratado como medio de transporte. No era necesario que el que producía vino tuviera un barco, como ahora sí es necesario que quien vende frijoles tenga un camión, ¿no? Antes no. Se podría rentar el barco. Y entonces, cuando se arrojaban las mercancías, las pérdidas por la mercancía perdida se tenían que repartir bajo la figura de echazón por avería. ¿Ya vieron a qué se refiere entonces echazón? Se refiere a arrojar, a aventar, a deshacerse. Y la avería hace alusión a la condición del barco del que se traslada. Las pérdidas entonces se dividían entre los propietarios de las mercancías que habían sido arrojadas al mar para salvar el barco. Ahora, por supuesto,
la decisión o la determinación podría ser en torno a arrojar toda la mercancía de un solo proveedor, porque era muy pesada. Pero las pérdidas se dividían entre todos los que trasladaban la mercancía, es decir, entre todos los comerciantes que habían contratado el servicio. Esto permitía darle cierta certeza a los comerciantes europeos, romanos en particular. La otra figura sustantiva que está ahí, que significa préstamo a la gruesa, es foenus nauticum, es otra figura del derecho sustantivo romano, que es un mecanismo jurídico para hacer frente a los riesgos que comúnmente se van a presentar en el comercio marítimo. Consiste en un contrato por medio del cual una de las partes se obligaba a entregar una suma de dinero a otra. Esta última, a su vez, se obligaba a devolver el principal más intereses al finalizar el viaje, solo si su regreso era exitoso. Si la embarcación no regresaba como consecuencia de una catástrofe, entonces la obligación de regresar el principal de la suma prestada más intereses quedaba extinta. ¿A qué le suena esto que les acabo de decir? Pues como a un seguro de viajero, ¿no? O sea, se entrega una cantidad y si la embarcación llegaba sana y salva de vuelta, se regresaba esa cantidad. Si no, esa cantidad servía, efectivamente, como ya se lo están imaginando, para cubrir los daños que se pudieran generar por el traslado de las mercancías bajo el esquema de una causa de fuerza mayor, que puede ser una catástrofe, palabras que hemos utilizado. Otro concepto que se refiere a las normas adjetivas es la actio adjetitiae qualitatis. Ya saben que así es el latín, ¿no? Pero por el simple hecho de que digamos normas sustantivas y digamos normas adjetivas, ustedes ya de forma natural tienen que saber cuál es la diferencia. Una norma sustantiva se refiere a los derechos en sí y una norma adjetiva a cómo se van a hacer valer. Y las normas adjetivas, entonces, se refieren a las condiciones o circunstancias que procedimentalmente deben subsistir para reclamar la subsistencia de un derecho. El derecho romano regulaba al mandato como un contrato por medio del cual el mandatario actuaba en nombre del mandante por su propia cuenta, de tal forma que el mandatario quedaba obligado a responder con su patrimonio frente a terceros. Por medio de estas acciones, la actio exercitoria y la actio institoria, que son parte de las acciones adjetitae qualitatis, el derecho romano reconocía una relación jurídica entre el mandante y los terceros que hubieran contratado con el mandatario. Dentro de ese tipo de acciones existe una acción en contra de los actos del administrador que actuaba en nombre del propietario de un negocio. Y también había una acción en contra de los actos del capitán que actuaba en nombre del propietario del barco. Entonces, estamos hablando de esquemas legales bajo las cuales una persona que contrata el servicio de traslado de mercancía a través de un barco o por medio de un barco puede ejercitar o reclamar al dueño del barco por las acciones que realice el capitán del barco, o de lo que puede reclamar el dueño del barco por las condiciones o circunstancias desfavorables que impliquen el traslado de la mercancía contra quien entregue la mercancía, aunque no sea el dueño, porque hay mandatario y mandante. Esto es, alguien que actúa en nombre de otro
y el otro que le da las instrucciones para actuar. Con base en lo que he mencionado, podemos afirmar que el derecho civil fue suficiente en Roma para regular el intercambio de bienes o servicios, razón por la cual en este periodo tampoco existió el derecho mercantil. Y entonces, como esto ya lo dije, les pregunto a ustedes, si no existió el derecho mercantil, ¿qué existía? Para regular los actos de comercio, si no había derecho mercantil en Roma, ¿por medio de qué tipo o de qué rama del derecho se regulaba? Así es, del derecho civil. Eso lo pregunté nada más, todo se nos ha respondido. Para los que no saben, que están aquí en línea, ¿verdad? Eso lo pregunté nada más para saber si alguien me había puesto atención. Julio ya sabía, ¿no? Julio ya sabía. O sea, él dijo, es derecho civil. Lo tenía en su cara, ahí se veía. El derecho, el derecho mercantil va a observar o va a tener sus primeras normas hasta la Edad Media.